Estamos aquí, mis hermanos, ya en la cita de los jueves. Gracias a Dios por la oportunidad de abrir la palabra. Gracias a Dios por la oportunidad de comunicarnos. Pero también muchas gracias a Dios porque podemos tomar su palabra y descubrir en ella aquellas cosas que son tan hermosas, tan especiales, pero también aquellas cosas que nos comprometen y que debemos de obedecer. Hoy quiero recordarles a ustedes un pasaje impresionante para mí. El mensaje del Señor Jesucristo al decirnos ya al final, ya para irse con su Padre, las últimas palabras registradas por el evangelista Mateo son la base para el mensaje del día de hoy. Es un pasaje sumamente conocido por nosotros como iglesia. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Lo conocemos como la Gran Comisión. Pero esta noche yo quiero solamente citar el versículo 20 de Mateo 28. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles. Eso dijo el Señor que debíamos hacer. Enseñar las preciosas verdades bíblicas es nuestro privilegio. Son verdades que hemos experimentado. No son cosas que inventamos. Son cosas extraídas de la misma palabra de nuestro Dios. La iglesia, en este caso la primera iglesia bautista de Monterrey, tiene muchos años enseñando sistemáticamente las verdades bíblicas. La palabra de Dios es la base para lo que llamamos escuela bíblica dominical. Dios bendiga a los maestros actuales y agradecemos al Señor la fidelidad de los maestros anteriores. Es como una cadena preciosa en la cual cada hermano, cada hermana fue poniendo lo mejor de sí para enseñar la palabra del Señor. Dios bendiga a quienes están ahora cumpliendo esta tarea, la tarea de enseñar. Podemos decir que es como plantar la preciosa simiente, la preciosa semilla de la palabra de Dios en el corazón y a través de múltiples experiencias. Los hermanos que se han dedicado a la enseñanza han implantado esa palabra que a su tiempo ha dado un hermoso fruto. Aquí surge la pregunta, ¿por qué entonces debemos seguir enseñando? Pues la respuesta está en el pasaje que hemos leído. Es la orden del Señor Jesucristo. Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles. Es decir, que el Señor Jesús quería que lo que Él había dicho, lo que Él había expresado, lo que había explicado a sus discípulos, fuera conocido por muchas personas. Él rogó y dijo que aquellos que fueran a creer, también el Señor hiciera una obra de santificación en ellos. Dice, oro por estos y por los que van a creer por causa de estos. Es decir,
que los discípulos se ocuparan de enseñar las verdades eternas. Así que obedecer es para nosotros lo esencial. No ha cambiado la orden y no tiene por qué cambiar la actitud nuestra. Dios se agrada de los que le obedecen. Dios bendice a los que le obedecen. Dios da fruto a los que le obedecen. Dios bendiga entonces la obra de enseñanza. Es una necesidad tener maestros. Yo necesito como alumno que alguien me enseñe, que alguien me explique, que alguien tome tiempo para que yo pueda escuchar la explicación y entenderla aún en sus puntos más delicados o más profundos. Y luego entonces, una vez que yo recibí la enseñanza, que la entendí, que la comprendí, entonces queda algo por hacer. Necesito poner en práctica aquello que yo estoy recibiendo como enseñanza. Eso significa que guarden. El Señor lo dijo, que guarden. Es decir, no solamente que lo aprendan, sino que también lo ejecuten. Y yo veo esto en el encargo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo las siguientes palabras: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la clave aquí? Alguien enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras. Alguien le dijo: persiste, continúa, no dejes, porque tú conoces ya todo aquello que la Escritura dice que es para la salvación. Y él entonces, teniendo esa enseñanza, podía participarlo a otros de una manera muy sencilla. Él podía expresar lo que había recibido. Persistan, mis hermanos, en lo que ya ustedes han recibido también, porque en el mundo hay muchas novedades. Muchos se han levantado con doctrinas extrañas, con doctrinas que pues parecen sacadas del infierno y no de la palabra de nuestro Dios. Hemos llegado a una época en que algunos hombres que se dicen piadosos enseñan cosas contrarias a la palabra de nuestro Dios. Persistan, mis hermanos, en aquello que ya ustedes aprendieron. Hay un pasaje más que les quiero compartir en esta hora, porque para mí es muy importante. Es muy importante en el aspecto de que nosotros no solamente tenemos que persistir, no solamente tenemos que continuar, sino que de repente no pensamos en la generación que viene. Los jóvenes no aprenden a amar a Dios, no aprenden a andar en el temor de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros no les enseñamos ni de palabra ni con el ejemplo. Hay una exhortación para nosotros en el libro de los Salmos, en el capítulo número 78. Quiero leerles del versículo 4 al versículo 8.
no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, ojo mis hermanos, con lo que sigue, que la notificasen, oigan bien hermanos, por favor, que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es una palabra fuerte, es una palabra dura, pero debemos cumplir entonces con lo que aquí se está requiriendo. Somos una generación que ha bebido de la fuente de agua viva. Somos una generación que ha comido del pan espiritual. Nosotros nos hemos sostenido en la roca espiritual que es Cristo. Nosotros hemos aprendido muchas cosas. No nos quedemos mudos, enseñemos a la nueva generación, que ellos aprendan y no sean necios ni contumaces, y a su vez ellos enseñen a sus hijos. Esta es la cadena preciosa que las Sagradas Escrituras están recomendando. Por tanto, debemos seguir enseñando a las nuevas generaciones para que no se pierda esta preciosa cadena de compartir la vida que el Señor vino a darnos. Acuérdense, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Así que mis hermanos, a los que enseñan, quiero decirles que el ministerio de la enseñanza es bendecido por Dios con frutos que permanecen. Tarde que temprano, esa semilla que sembramos va a germinar. Finalmente dará fruto agradable a nuestro Señor. Acuérdense, mis hermanos, que la palabra impartida no vuelve vacía, sino que hace la palabra esta que hemos dicho, la obra para la cual Dios la envió. Así que animo a todos los que están participando en la enseñanza que se esfuercen y que hagan lo mejor. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Que cuiden muy bien de lo que hacen. Porque hay un dicho cristiano, ¿se acuerdan también? Aquel dicho que dice, las obras que tú haces hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que dices. Así entonces, hermanos, hay una bendición especial al ver cómo hay vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que recibieron la enseñanza y luego escucharon con toda atención y luego practicaron y obedecieron lo que les enseñamos, siguiendo la orden del Señor Jesús. ¿Qué modelo podemos seguir? Hay un modelo precioso en la Sagrada Escritura, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Quiero leerles este modelo y aplicarlo a la enseñanza o al ministerio de la enseñanza en la vida de la iglesia. Escuchen.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Según este modelo, hay 8 cosas importantes que debemos seguir en cuanto al ministerio de la enseñanza. Primero, la palabra debe estar sobre mi corazón. Es decir, el maestro debe tener la palabra de Dios en su corazón. Debe aplicarse la palabra. Todo maestro debe aplicarse lo que va a compartir con los demás. La segunda cosa, dice que la debo repetir a mis hijos. Esta es una ley muy importante de la enseñanza, la repetición, para que esta se vaya grabando, la enseñanza se vaya quedando en el corazón. Acuérdense que la fe viene por el oír, así que si le estamos repitiendo al hijo, la hija, al pariente, al familiar, al amigo, pues la palabra de Dios, tarde que temprano, será como una planta que va desde la semilla hasta germinar y luego desarrollarse y dar fruto. También, en tercer lugar, dice que la debo comentar en mi casa. La debo comentar en mi casa. ¿Qué es lo que oyen en la casa del maestro? Pues pueden oír la palabra de Dios, pueden hacer preguntas bíblicas, pueden ocuparse de explicar algún texto. Así que fuera los chismes, nada de hablar mal de nadie a la hora de estar juntos. Vamos a estar comentando la palabra de nuestro Dios. Una buena cosa es escribir notas sobre los sermones que escuchamos en el templo o ahora en esta modalidad por los diferentes medios que ahora tenemos. Tomemos nota y luego comentemos como verdades, como cosas buenas, sin criticar de una manera negativa, desde luego, formando de esta manera también una buena costumbre en nuestra casa. También dice que la debo citar mientras estoy caminando. Bueno, es que esta referencia tiene que ver con ordenar mis pasos, por ver por dónde voy. Después de todo, la palabra es lumbrera a mi camino, lámpara a mis pies, o una luz que me sirve a mí para detectar las irregularidades del terreno donde voy pisando. La debo recordar al acostarme y al levantar. Sana costumbre del devocional. Un devocional donde leo la palabra antes de dormir, pienso en la palabra, medito en la palabra, y al levantarme lo primero que hago es lo mismo. Al orar y compartir ese momento precioso con los míos sobre el devocional que he tenido o puedo tener, un devocional familiar. También, en sexto lugar, la debo tener como una señal en mi mano. Aquí tengo que pensar en lo que hago, que lo que hago con mis manos sea algo aprobado por Dios en su santa palabra. También la debo tener en mi frente, es decir, debo ocupar mis pensamientos en la palabra de mi Dios. Mi pensamiento debe estar lleno
de la palabra de mi Dios. Hay un canto que me gusta: mi pensamiento eres tú, Señor. Y luego, en último lugar, dice que la debo escribir en los postes de mi casa y en las puertas como un testimonio a quienes van pasando. Fuera de mi casa tengo un texto que invita a creer en el Señor Jesucristo. Cuantos pasan por mi casa lo leen, por lo menos se detienen un poquito y se llevan esa palabra del Señor en su mente, y espero que haga la obra en sus corazones. Así que, mis hermanos, aquí tenemos una preciosa manera de cumplir el mandato del Señor Jesús. 8 puntos que nos comunica la palabra del Señor y que podemos utilizar de una manera constante. Debemos enseñar entonces hasta que el Señor Jesucristo regrese. La tarea no ha terminado. No podemos detenernos. No debemos dejar de hacer esta tarea. Debemos seguir enseñando, primero, por amor a Dios y a su palabra. Segundo, por amor a Cristo y a su orden. Tercero, por amor a los inconversos. Cuarto, por amor a nosotros mismos. Una quinta razón, por amor a los hermanos que son edificados cuando enseñamos la palabra del Señor, sea en la escuela bíblica dominical o en los lugares donde nos reunimos. Hermanos, una palabra más: cumplamos con la orden de nuestro Señor. Esperemos los frutos que vendrán para su honra y para su gloria. No dejemos de enseñar. Dios los bendiga en gran manera.